¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa favorito, Conexión Emocional, su podcast favorito de inteligencia emocional para la vida. El día de hoy estamos muy felices, ya saben, yo soy su locutor favorito, Dorian Alejandro, Oliver Hernández, un servidor. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial con ustedes, la licenciada Gisela Lynn Tapia García, especialista en psicología. Y el día de hoy nos va a ayudar con nuestros capítulos de inteligencia emocional. ¿Qué tal, Giselle? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en el podcast en el cual vamos a conversar sobre un poco de conexión emocional. Así es, el día de hoy vamos a abordar dos capítulos muy importantes en nuestro programa especial. Nuestro primer capítulo es el poder de la empatía, la clave para las relaciones exitosas. Primeramente, me gustaría saber, Giselle, ¿tú qué opinas sobre la empatía? La empatía es algo muy importante por la cual se generan las conexiones. La comunicación yo creo que es lo primero, ya que tiene que ser asertiva, porque la empatía se supone que se refiere a cuando te pones en el lugar de las personas, cuando entiendes la sororidad que hay que tener hacia ellas, depende ya sea el caso. Exactamente, muchas gracias, licenciada. Como lo menciona, la empatía es la capacidad de comprender y compartir sentimientos o pensamientos con otras personas. Esta es una habilidad clave que dentro de la inteligencia emocional que nos permite conectar genuinamente con las demás personas. El día de hoy vamos a dividir nuestro capítulo del poder de la empatía en seis subtemas importantes. El primero es ¿qué es la empatía y cuál es su importancia dentro de la inteligencia emocional? Después, las diferencias entre la empatía cognitiva y emocional, cómo desarrollar la empatía en la vida personal y profesional, errores comunes que bloquean la empatía y cómo evitarlos, y casos reales o ejercicios prácticos para fortalecer la conexión de la empatía con las demás personas. Primeramente, como lo mencionaba la licenciada, la empatía es importante y es fundamental, ya que esta nos ayuda a mejorar nuestras relaciones y cómo actuamos con sensibilidad ante diferentes contextos con las demás personas. Sin la empatía, la comunicación y la convivencia se vuelven más frías, más difíciles y más distantes con las personas con las que interactuamos. Licenciada, me gustaría pasar a nuestro segundo punto de este capítulo, que es la diferencia entre la empatía cognitiva y emocional. Yo no sabía que existían dos tipos de empatías. ¿Podría usted explicarnos en qué consiste cada una de estas? Claro que sí. Mira, lo que yo tengo entendido, comentaste la cognitiva y emocional, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, así es. La empatía cognitiva se refiere a como la capacidad de entender el punto de vista y los pensamientos de otra persona, pero sin necesariamente involucrar como las emociones. También nos permite anticipar reacciones y comprender como el comportamiento de los demás desde un nivel más racional. Y la empatía emocional, en cambio, habla sobre la capacidad de sentir y cómo compartir las emociones de otra persona, pero pues también nos ayuda a conectar de manera más profunda, permitiéndonos responder con sensibilidad y apoyo. Por ejemplo, como en mi caso, un psicólogo puede usar la empatía cognitiva para comprender el problema de su paciente sin dejarse afectar emocionalmente, mientras que un amigo puede usar la empatía emocional para consolar a alguien que está triste y pues solamente sintiendo su dolor. Ay, qué interesante. Fíjate que yo no conocía esta diferencia de empatías. Yo pensé que empatía era una y era la misma. Sin embargo, como nos explica aquí la licenciada, la empatía cognitiva es aquella que te permite entender y comprender qué es lo que está pasando con la persona. Sin embargo, no mezclas como tu sentimiento, ¿no? Es como si yo le contara ahorita a la licenciada un problema que estoy pasando yo. Ella me va a dar los consejos, me va a dar las respuestas posiblemente más propias ante esta situación. Sin embargo, pues no aplica como esa sensibilización, ¿no? En cambio, si fuéramos amigos, pues es como de, ay, oye, te platico esto y pues chillamos juntos, ¿no? Algo Correcto, así. sí.
Algo así, porque estamos como conectando esas emociones, ¿no? Sí, Te correcto. pones en el lugar del otro, ¿no? Es como se conoce a la empatía, ¿no? Sí. Esta frase tan popular, ponte en Sí. los zapatos de los demás, ¿no? Sí, correcto. Muchas gracias, licenciada. Vamos a pasar con nuestro tercer tema de este capítulo, que es cómo desarrollar la empatía en la vida personal y profesional. Bueno, aquí la licenciada nos compartió unos puntos muy importantes. El primero de ellos es escuchar activamente, es decir, prestar atención sin interrumpir ni juzgar, mostrando interés genuino en lo que la otra persona dice. Licenciada, ¿qué nos podría comentar más al respecto sobre la escucha activa? Bueno, como ya lo comentabas, escuchar activamente pues es prestar atención sin interrumpir ni juzgar, ¿no? Es como una comunicación asertiva en la cual tienes que comunicarlo sin un tono abrasivo, ya que la otra persona lo puede malinterpretar, ¿no? Y intentar imaginar cómo se siente y qué piensa la otra persona en determinada situación. Sí, como practicar, por ejemplo, la comunicación asertiva, como ya te había comentado, y observar el lenguaje no verbal. Muchas emociones se expresan pues a través del tono de voz, los gestos, señas o hasta las posturas. Claro, muchas gracias. El siguiente tip que nos da aquí la licenciada es escuchar activamente y después pasar al segundo, que es ponerse en el lugar del otro. Es como mencionábamos hace un momento, ¿no? Esta típica frase de ponerse en el lugar del otro. Y es que esto se refiere a intentar imaginar lo que la otra persona siente en determinada situación, ¿no? Como mencionábamos, la empatía es muy importante. En el caso de la emocional, por ejemplo, se aplica más como el ponerse en el lugar del otro, ¿no? El tratar de sentir lo que la otra persona está sintiendo para poder comprenderla más a fondo. El tercer punto es practicar la comunicación asertiva, es decir, expresar nuestros sentimientos abiertamente con los demás y ante todo pues la sinceridad, ¿no? Porque si tú estás aplicando en el caso de la psicología, por ejemplo, que es algo muy profesional, pues debes de tratar de ser lo más honestamente posible para que recibas la ayuda más adecuada. Claro, como también es importante no invalidar los sentimientos de los demás o infravalorarlos, perdón. Claro, muchas gracias, licenciada. El siguiente punto es observar el lenguaje no verbal. Este es un punto muy importante, precisamente lo mencionaba la licenciada. Como ya lo explicaba, es el saber observar emociones, las cuales se expresan a través de un tono de voz, de gestos o posturas. La licenciada muy bien lo acaba de mencionar y pues en efecto aquí está dentro de nuestro temario. El siguiente es leer y aprender sobre las diferencias, sobre las diferentes experiencias, perdón. Por ejemplo, este es un punto muy importante ya que la literatura, el cine o el arte pueden ayudarnos a comprender diversas perspectivas emocionales. Aquí me gustaría escuchar su opinión, licenciada, porque por ejemplo, muchas veces nos dicen, regula tus emociones yendo al teatro, yendo al cine o leyendo. ¿Qué tan cierto es esto o qué podría decirnos al respecto? Pues más que como ir al cine, ir al teatro, yo creo que sería como liberarte de las emociones para que puedas gestionarlas. Gestionarlas me refiero a conectar tus emociones, conectarlas como para saber qué es lo que estás sintiendo, como para que te entiendas a ti mismo el por qué lo estás sintiendo y en vez de empatizar con los demás, en este caso, empatizar contigo mismo y dentro del autoconocimiento, vaya, para tener una inteligencia emocional más activa. Claro, tiene usted mucha razón, licenciada. Por ejemplo, muchas veces se nos da que escuchamos una canción y llega esta frase de me cayó como anillo al dedo. Porque te identificas, te sientes identificado con la letra, aplica esta típica frase de soy yo o me siento identificado, ¿no? Por ejemplo, recientemente salió una película, todos la conocemos, creo, Intensamente. Creo que es una película muy bien elaborada, ya que precisamente trata de esto, mucha gente se identifica, ¿no? Y como menciona la licenciada, es como buscar una manera de identificarse, expresarse, como de liberar o simplemente esa compatibilidad o esa conexión que existe entre un material
de video, audiovisual, de teatro, en el que te sientes parte y te ayuda como a Saber qué es lo que estás sintiendo en el momento. Ajá, exacto, a liberar o más bien saber identificar como esas emociones, ¿no? Que tienes en ese momento. Sí, claro, también sería muy importante como salir de tu zona de confort e intentar cosas nuevas, ¿no? Aunque por el más miedo que te dé, intentar cosas nuevas. Claro, muy importante también, qué bueno que lo mencionas. Hay una frase que a mí me gusta mucho. Yo antes en su momento, cuando era más tímido, no quería salir, ahí me decían, salte de tus cuatro paredes. Y sí, creo que va muy ligado a lo que menciona la licenciada. Muchas gracias. Sí, claro. Y como ya decías, las películas, ¿cómo se dice? Spoiler alert. La primera película intensamente habla sobre las emociones, claro, en la niñez, desde que tú naces hasta que casi llegando a tu adolescencia. Y como solamente tienes 5 emociones, porque es muy diferente tener las emociones a los sentimientos, porque lo que los diferencia unas de otras son el tiempo. Las emociones son momentáneas y los sentimientos pues van más allá de lo que es como momentáneo. Claro, qué bueno que lo menciona, licenciada. Precisamente parte de la inteligencia emocional es comprender esta parte que menciona, porque también, como sabemos, existen emociones primarias y secundarias, y precisamente es lo que menciona la licenciada. Esas emociones primarias son aquellas que se generan en la niñez, y las emociones secundarias son aquellas que detonan de fusiones o de sentimientos entre las emociones primarias. De ahí detonan las emociones secundarias. Qué bueno que lo menciona, licenciada. Como mencionábamos, esta parte también de las películas, por ejemplo, a mí me ayudan mucho a regular mis emociones y a veces hasta es liberador, ¿no? Porque, bueno, digamos, todos conocemos la película de Titanic, esa típica película que a todos nos hace llorar. Claro. Como Diario de una Pasión, que si no la han visto, se los recomiendo. Muy buena Muy película. Buena. Recomendadísima. Sí, son películas que las he visto 1000 veces y esas 1000 veces salgo chillando, ¿no? Pero precisamente es parte de la empatía, ya que empatizas con la película, te interpretas, te identificas. Principales. Exacto, generas como esa conexión emocional con las personas y realmente te centras en lo que es y en la trama. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Bueno, el siguiente tip que nos da la licenciada para desarrollar la empatía en una vida personal y profesional, que es mostrar curiosidad y apertura. Cuando mencionamos esto nos referimos a hacer preguntas para conocer mejor a los demás y evitarnos suposiciones. Muchas veces nos pasa que tú escuchas y das una opinión o una respuesta, pero quizás te quedó alguna duda y por no preguntar esa parte, a lo mejor te sales un poco de tema o de contexto, ¿no? Entonces es importante mostrar esa curiosidad y decir, oye, pero ¿por qué? Oye, ¿cómo? O sea, buscar que la persona sea más explícita para buscar las mejores respuestas ante la situación que está viviendo la persona, ¿no? O sea, evitar esa parte de las suposiciones. O sea, realmente saber qué es lo que es. Yo creo que esta parte va muy ligada sobre cómo nosotros estipulamos las personas que ya tenemos como la idealización. Porque en cuanto tú comienzas desde un saludo con una persona, empiezas a pensar cómo es realmente, o sea, dices, y lo juzgas por simplemente como te saludó con su tono de voz. Entonces, si tú no muestras la apertura, como lo mencionabas ya, y curiosidad sobre de abrir más la comunicación y el tema y seguir conversando hasta que puedas darte cuenta de realmente qué es lo que querías saber no podrías simplemente pensarlo y como que hacer un estereotipo en tu cabeza de... Sí, claro, muchas gracias, licenciada. Muy importante también lo que menciona, no juzgar por las apariencias, es parte de la empatía, saber realmente qué hay de trasfondo y realmente conocer a esa persona, ¿no? Evitando suposiciones. Muchas gracias. Bueno, finalizando nuestro tercer tema, pasaremos a nuestro cuarto tema de este bloque de la empatía, el cual se llama Errores comunes que bloquean la empatía y cómo evitarlos. Bien, aquí la licenciada nos comparte 4 puntos importantes para evitar bloqueos de empatía. El primero es juzgar antes de comprender.
Este se refiere a que a veces nosotros sacamos conclusiones apresuradas sin conocer un contexto, y para evitarlo, lo mejor es preguntar antes de formarnos una opinión. Qué curioso, precisamente la licenciada lo acaba de mencionar, se nos adelantó un poquito, pero es esta parte de no juzgar, o bueno, como aquí lo menciona, a veces sí es necesario juzgar, sin embargo, es más como para comprender, no para juzgarte con una opinión negativa, sino para comprender a la persona o una situación y poder dar la mejor opinión al respecto. Sí, correcto. Sí, como ya lo mencionábamos, precisamente no deberíamos de juzgar, simplemente si no conocemos de la situación, el tema o lo que tendríamos que hablar por consiguiente. Así es. Nuestro siguiente punto de los errores comunes que bloquean la empatía es el egoísmo o el egocentrismo. Este se refiere a que nos centramos solo en un mismo... nos centramos de una manera que nos impide conectar con los demás. Sí, claro. Para evitar esto, lo recomendable es interesarse en las emociones de quienes nos rodean. Sí, claro, porque el egoísmo te hace tú centrarte y solamente tú pensar en ti mismo y no pensar en las demás personas. Claramente no te permite la empatía, te permite juzgar sin conocer. El egoísmo yo creo que es algo que simplemente es malo realmente para el ser humano, ya que siempre lo podemos utilizar como modo de mecanismo de defensa o algo por el estilo. Claro, por ejemplo, aquí también se menciona la parte del egocentrismo. A veces nos gana esta parte como de, ay, pues a mí no me pasa, ¿no? Es tu problema. O como de, sabes que mi vida es perfecta y la tuya, pues, como que llega esa parte en la que dices, ay, mira, yo no he vivido eso y no tengo por qué escucharlo, o no tengo por qué, no generas como que esa empatía porque no... Pues no lo has vivido, crees que no lo vas a vivir y pues... Hasta que lo vives lo entiendes. Claro, qué frase tan importante nos menciona la licenciada, ¿no? Muchas veces no empatizamos porque creemos que es algo que no nos va a pasar o que ojalá que no, ¿verdad? Pero pues esa es parte de la empatía, ponerse en los zapatos de la otra persona. Muchas gracias. Nuestro siguiente punto de errores comunes que bloquean la empatía es minimizar los sentimientos de los demás. Es decir, frases como, ay, no es para tanto. Esas frases se pueden evitar ya que invalidan las emociones de las demás personas. Por ejemplo, en lugar de usar ese tipo de palabras, podríamos usar palabras como, entiendo esto y sé que es difícil para ti. Un ejemplo de esto creo que es como cuando terminas una relación, ¿no? Como de, ay, no es para tanto. Ay, ya déjalo, habrá alguien más. A veces es muy fácil hablar, pero bueno, licenciada, me gustaría compartirle que yo por experiencia propia a veces decía, cuando mis amigos me decían, es que me dejaron, es que terminé, yo decía, ay, ya, pues el que sigue, la que sigue. Ay, o sea, como que tú crees que las cosas son muy fáciles, como de, pues ya ni modo, lo vas a olvidar. Y proseguías a invalidar los sentimientos, exacto, sin haberlo vivido, ¿no? Exacto, es correcto. Hoy en día yo puedo decir que ya he vivido algo, ya he estado en ese lugar. Y no es fácil, de verdad que no es fácil que alguien te diga, respira y sigue adelante. No es imposible salir de ahí porque no lo es, sin embargo es todo un proceso y muchas veces no lo entendemos y creemos que es algo rápido cuando en realidad no lo es todo un proceso. No, cada quien lleva su proceso de diferente manera y como lo quiera llevar. Claro, y ahí es donde entra nuestra parte de ejercer la empatía, ¿no? Entender a la persona y dejarla que ella se libere como ella desee. Sí. Y nuestro último punto para evitar bloqueos de empatía es la falta de atención o distracciones. Como lo mencionábamos, es muy importante escuchar a la persona activamente, entender lo que está pasando y pues tampoco darle el avión, ¿no? Porque si esa persona al final del día te lo está contando o por trabajo o por confianza, pues tú creo que lo más correcto sería responderle a esa persona, ¿no? Sí, claro, a mí sí me ha sucedido, de cuando a veces cuando estás contando una situación de vida, un problema así muy catastrófico que te abrume tanto y la otra persona está revisando sus redes o está buscando tareas o simplemente tú
no sientes la atención, aunque tal vez si te pongan atención, te escuchen, no la sientes como deberías de sentir la atención realmente. Entonces sí se siente la falta de empatía y la falta de solidaridad, claro, al simplemente pensar que esa persona ni siquiera le está interesando lo que tú le estás queriendo contar. Claro que sí, esa parte es muy importante, licenciada. Qué bueno que lo mencionamos. Y pues bueno, esos fueron nuestros puntos para evitar bloqueos de empatía. Así que por favor, evitémoslos, démosle solución y actuemos de la mejor manera, porque al final del día la empatía es hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Claro. Otra frase también muy importante. Vamos a pasar a nuestro quinto y último tema importante de este primer capítulo, el cual se llama casos prácticos para fortalecer la conexión de la empatía. Aquí con asesoría de la licenciada me gustaría que pusiéramos en práctica un pequeño ejercicio. No nos va a demorar más de un minuto. Les pedimos su atención. Nuestro ejercicio se llama ejercicio de la silla vacía. Por favor, vamos a todos imaginar vamos a cerrar los ojos, vamos a acomodarnos en nuestra silla. Vamos a imaginar a una persona con la que en este momento nosotros consideremos que tenemos un conflicto. Vamos a imaginar que esa persona está sentada de frente con nosotros y vamos a expresarle todo lo que sentimos. Vamos a tratar de enfocar las partes negativas, las partes por las que tenemos o consideramos que tenemos un conflicto con esa persona. Se lo vamos a comentar y una vez que le hayamos comentado esa parte, vamos a intercambiar de silla en nuestra mente, vamos a sentarnos en el lugar de la otra persona y vamos a responderle como si nosotros fuéramos la otra persona. Vamos a tomar unos breves segundos para que podamos realizar esta actividad. Bien, espero que hayan tomado el tiempo. Si no, pueden ponerle un pequeño pause al audio para tomarse el tiempo que ustedes requieran. Recuerden que la intención es que nos pongamos en los zapatos de la otra persona. Nosotros hay que sentarnos en el lugar de la otra persona y responder como creemos que esa persona puede responder. ¿A qué nos va a ayudar esto? Bueno, pues nos va a ayudar a entender la perspectiva de la otra persona. Y quizás en algunos casos nos va a ayudar a escuchar lo que nosotros quizás queremos escuchar de la otra persona, y esto nos va a ayudar a empatizar. Yo los invito a hacer la reflexión para más tarde poder arreglar las cosas en casa. Bien, una vez mencionado todo esto, vamos a pasar a nuestro siguiente capítulo. El capítulo 2 de este podcast de inteligencia emocional es el impacto de la inteligencia emocional para el éxito profesional. Yo creo que este es un punto muy importante. Me alegra mucho que la licenciada nos acompañe, ya que ella nos puede dar una perspectiva más profesional acerca del tema. Pues yo creo que es muy importante que la inteligencia emocional nos ayude para el éxito, ya que esta, queramos o no, es fundamental. Muchas veces oímos la parte de que la actitud abre puertas, y sí es cierto. Es cierto que debemos de tener conocimientos, desempeños, competencias desarrolladas como personas. Sin embargo, la actitud y la inteligencia emocional también es muy importante y es una clave para el éxito. Claro, yo siento que la actitud es algo muy importante, porque si tú llegas de mala manera a un trabajo, a un empleo que recién vas, por ejemplo, a una entrevista y te dicen, no, pues es un trabajo activo, y tú estás así como aburrido o vas enojado y contestas mal, eres abrasivo, no te van a dar el trabajo simplemente por tu actitud, ¿no? Claro, por ejemplo, durante mucho tiempo se pensó que el éxito profesional dependía principalmente del coeficiente intelectual, es decir, el IQ. Sin embargo, estudios han demostrado que la inteligencia emocional, IE, es un factor que determina el desempeño laboral. Sí, como las emociones influyen en la toma de decisiones, ¿no? Un alto IQ no garantiza buenas elecciones si no saben gestionar sus emociones, como ya lo comentábamos, y pues por ejemplo el estrés o la frustración, ¿no? Ya que pues el trabajo es cada vez más colaborativo, las empresas valoran la capacidad de comunicarse, resolver problemas y trabajar en equipo, lo que requiere habilidades pues emocionales.
Claro, es muy importante esta parte que menciona la licenciada, ya que actualmente, como menciona, el trabajo ya es colaborativo. Un ejemplo de esto es el liderazgo, ya que el liderazgo depende más de la inteligencia emocional que del IQ. Un ejemplo es que grandes líderes destacan por su empatía, por su resiliencia y su capacidad para inspirar a otros. Estas son habilidades que se desarrollan o detonan de la inteligencia emocional y sabemos que hoy en día son muy valoradas por las empresas. Otro de estos es el manejo del estrés. Como sabemos, hoy en día hay personas que renuncian a su trabajo por estrés, Sí. y eso es un gran problema, ya que generamos rotación de personal y como sabemos existe la retención del talento, la cual hoy en día es muy importante para una empresa, ya que debemos de comprender que no son empleados, no son esclavos, son talento humano y al final del día son los primeros clientes y son los clientes internos de una empresa, lo que también se conoce como el marketing interno, ¿no? Un ejemplo de esto. Eh, por ejemplo, las emociones también... discúlpenme. Les mencionaba el manejo del estrés, ya que la inteligencia emocional permite enfrentar una presión que afecta el rendimiento. Obviamente, mientras más estresados, pues nuestro desempeño va a bajar. Entonces hay que cuidar a los empleados como lo que son, un talento humano, para evitar el estrés. Pasamos a nuestro siguiente tema. El tema número 2 de este segundo capítulo es la habilidad clave de la inteligencia emocional en el trabajo. Aquí voy a citar a un autor que es Daniel Goleman, ya que él dice que la inteligencia emocional se compone de 5 habilidades esenciales, que es la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Licenciada, ¿qué nos podría decir usted al respecto de estas 5 habilidades de la inteligencia emocional? Pues mira, la autoconciencia es la capacidad, ¿no? De conocer y comprender, de reconocer nuestras emociones, pues a tal grado de que puedas gestionar cada una de ellas, ¿no? Como lo dice esa autoconciencia. La autorregulación, que sería como la habilidad para controlar impulsos y reaccionar de manera muy equilibrada. Porque si no tienes autorregulación, se trata de que, como tú lo comentabas ya, la presión y lo que te puede llevar a un mal término en la empresa en la que tú estés ligado, claro. También la motivación lo tenemos como punto, ¿no? La persistencia y pasión por alcanzar metas, incluso frente pues a dificultades. La motivación es algo muy importante porque cuando estás haciendo algo que no te gusta, ¿qué haces? Pues realmente lo puedes dejar incompleto. Como por ejemplo estás estudiando una carrera y al final no te gusta que lo que estás haciendo, pues te sales y lo dejas incompleto porque ya no tienes la motivación de seguir pues hasta poder alcanzar la meta, ¿no? Por consiguiente tenemos la empatía, como ya lo habíamos platicado desde un inicio, que es entender las emociones de los demás y pues responder adecuadamente con una comunicación asertiva. Y pues las habilidades sociales, como por último, ¿no? Comunicación efectiva, trabajo en equipo y liderazgo. Yo creo que las habilidades sociales hablan mucho de ti como persona. Claro, muchas gracias, licenciada. Es muy importante estas 5 componentes de la inteligencia emocional. Como lo mencionaba, cito aquí al autor Daniel Goleman, quien propone estas 5 habilidades esenciales para la inteligencia emocional. Es muy importante que las apliquemos, que las desarrollemos para pues alcanzar el éxito. Principalmente eso es lo que trata la inteligencia emocional, desarrollarnos para saber actuar ante el mundo, ¿no? Laboral, profesional, personal. Es muy importante conocerlos. Nuestro tercer punto es cómo manejar conflictos laborales con la inteligencia emocional. Como lo sabemos, los conflictos son inevitables en cualquier entorno laboral. Lastimosamente es una realidad, es algo que pasa, es normal, somos humanos. Sin embargo, una alta inteligencia emocional es la clave que nos va a ayudar a resolverlos de la manera más constructiva para evitar y reducir los conflictos lo mayormente posible. Aquí la licenciada nos propone estrategias clave, las cuales la primera es escuchar activamente. Esta nos dice que antes de relacionar o entender la perspectiva del otro, antes de actuar debemos de entender la perspectiva de la otra persona.
Un ejemplo, yo creo que lo más común en cualquier organización, pues es que una persona hizo algún proceso mal o tuvo algún conflicto del tipo la regó, ¿no? En su trabajo. Yo creo que de ahí surgen la mayoría de conflictos laborales. Entonces la escucha activa nos dice que debemos primero de relacionarnos con la persona y entender su perspectiva, es decir, puede que haya sido un accidente, entonces hay que comprender que fue un accidente antes de regañarlo o generar algún tipo de conflicto, ¿no? Claro, sí. Después está gestionar las emociones, es decir, no dejarse llevar por la ira, la frustración, sino responder con calma. Aquí, por ejemplo, los podemos invitar a hacer algunos ejercicios como es respirar. Creo que es algo muy importante que muchos no ponemos en práctica. Personalmente, antes yo, por cualquier emoción, detonaba en el momento, ¿no? Era como una reacción instantánea. Sí, claro. Sin embargo, puse en práctica la parte de respirar, como de, a ver, relájate, respira, analiza. Y antes de que actúes de cualquier manera, ¿no? Porque a veces actuamos y nos terminamos arrepintiendo. Sí, justo, ya que sería por impulso y no estarías gestionando las emociones como lo dice el punto. Claro, por ejemplo, aquí entraría mucho esta famosa frase de no hagas algo de lo que te puedas arrepentir, ¿no? Es esta parte de gestionar las emociones. El tercer punto es buscar una solución en lugar de culpables. Es decir, enfocarse en resolver problemas en lugar de estar señalando errores. Como mencionaba un ejemplo, alguien cometió un error, hizo algún proceso mal. Pues lo más ideal es entender a la persona. Todos somos humanos, todos cometemos errores. Y ver esa perspectiva de que, bueno, pues no fue tu culpa, fue un error, fue un accidente, por ejemplo. Entonces de ver esa perspectiva, ¿no? Y buscar la solución, claro. Sí, yo siempre he dicho, tal vez quedaría la de... ya pasó el problema, ya lo hiciste, ahora ya no puedes arrepentirte realmente, ya no queda esa solución. La solución sería pues buscar qué vas a hacer con el problema que ya tienes, ¿no? Claro, muy importante, qué bueno que lo menciona la licenciada. Yo creo que todos deberíamos de poner en práctica eso y ser más conscientes, no ser más humanos con los demás, porque así como le pasó a una persona, mañana no sabes si te puede pasar a ti, sí, cualquier error, y obviamente debemos de comprender que hay veces que hay cosas que están fuera de nuestras manos. Sí, yo pienso que realmente el buscar soluciones es lo más prudente en cualquier situación, conflicto. Claro, después está la comunicación asertiva, que es expresar nuestra opinión de manera clara y respetuosa. Sí, claro. Ante todo el respeto. Después, práctica de la empatía, que es intentar ver la situación desde el punto de vista del otro, como lo mencionábamos, ¿no? Hoy puede ser tú, mañana puede ser otra persona. Entonces buscar soluciones como de, oye, ¿por qué te sucedió esto? Ah, bueno, por esto y esto y esto, ok, vamos a buscar la manera. Te enseño a cómo debes de hacerlo de manera correcta para que no se vuelva a repetir esta situación. Claro, sí. Nuestro cuarto tema de este segundo capítulo es la influencia de la inteligencia emocional en el liderazgo y en el trabajo de equipo. Por ejemplo, aquí vamos a citar, a poner de ejemplo a un líder. Como mencionábamos, el liderazgo es muy importante en la inteligencia emocional, ya que un líder es aquel que inspira y motiva a su equipo, maneja el estrés sin transmitir ansiedad a los demás, fomentan una cultura de respeto y colaboración, toma decisiones basadas en la razón y no en impulsos emocionales. Esa es en la parte de un liderazgo. Por ejemplo, si lo aplicamos en el trabajo en equipo, un trabajo en equipo en inteligencia emocional nos permite resolver conflictos de manera efectiva, mejorar la comunicación y la confianza entre compañeros, aumentar la productividad y la satisfacción laboral. Sí, claro. Yo creo que, discúlpame, creo que en este punto un líder con una inteligencia emocional activa sí puede ayudar mucho hasta desde la organización que tiene la empresa, desde sus trabajadores y el cómo ellos lo ven como un líder. Porque hay muchas veces que simplemente por no saber cómo sobrellevarlo y no tener una buena inteligencia emocional, pues se sobrepasa, ¿no? Y ni siquiera lo ven como una autoridad. Claro, pues bueno, después de oír este podcast podemos concluir que la inteligencia emocional no solo mejora el ambiente laboral, sino que también es un ámbito clave que nos puede ayudar a alcanzar el éxito profesional.
La inteligencia emocional es una habilidad que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestro crecimiento, ya que es normal que a veces no sepamos cómo actuar. Sin embargo, la vida laboral, profesional y personal nos va a ir preparando. Aquí lo importante es que nosotros sepamos actuar en el momento de la manera correcta y ante todo siempre con respeto. Sí, claro, así como lo comentabas. Muchas gracias por esta invitación a tu podcast, ¿va? No, al contrario, muchas gracias. Quiero agradecerle demasiado a la licenciada Gisela Lin por estar aquí con nosotros, por compartirnos estos puntos de vista, esta parte de la inteligencia emocional. Los invitamos a que lo escuchen de manera muy tranquila y sin ninguna presión, para que puedan comprender cada uno de los puntos que se mencionaron y precisamente a reforzar su inteligencia emocional. Claro, esperemos que les haya sido de mucha ayuda, que haya sido de su agrado. Yo soy Dorian Alejandro Olivera Hernández, acompañada de la licenciada Gisela Lin, especialista en psicología, y les agradecemos mucho por haber estado con nosotros en este capítulo en Contexto Emocional, su podcast favorito de la inteligencia emocional para la vida. Muchas gracias. Hasta luego. Bonita tarde a todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa favorito.